buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana y que pues hoy inicio de semana sea un gran día. Empezamos la semana con avances con respecto a los hechos que hemos venido tratando, pensaría yo, durante aproximadamente la última semana y media, 2 semanas, y bajo cierto, digamos, panorama positivo con respecto a los mismos. Entonces, en Estados Unidos, recuerden que se iban a llevar a cabo los primeros encuentros entre representantes comerciales de primer nivel después de inclusive meses, pues que no habían acercamientos entre los representantes chinos y estadounidenses. La semana pasada se llevan a cabo encuentros desde inclusive el miércoles hasta el viernes, sábado, en los que asistió, o mejor, a los que asistió, inclusive el viceprimer ministro chino Liu He, que es la cabeza o el principal negociador que tiene el país asiático en estos temas con Estados Unidos. Básicamente las noticias que tuvimos el sábado, inclusive por parte del mismísimo viceprimer ministro, es que se hicieron avances sustanciales, que el progreso fue bastante bueno. No, pues no tenemos noticias concretas de algún acuerdo al que hayan llegado, pero recuerden que estas declaraciones vienen después de los anuncios que se dieron de que se iba a intentar llegar a acuerdos parciales e ir avanzando poco a poco para pues finalmente llegar a un acuerdo completo. Entonces el sábado tenemos declaraciones y noticias y nos dicen que se avanzó sustancialmente, muy probablemente se hayan llegado a gran parte de esos acuerdos parciales y demás que se tenían presupuestados, y pues nada, son noticias digamos que absolutamente positivas tanto para Estados Unidos como para China, teniendo en cuenta los datos económicos tanto de un país como del otro que habíamos visto pues en los días previos, tanto de manufactura como de consumo, como de exportaciones, y en el caso chino, pues de Producto Interno Bruto agregado, que mostró un crecimiento del 6%, que a pesar de ser, entre comillas, un muy buen crecimiento, pues es el menor casi en 30 años, desde principios de los 90 no se veía un crecimiento tan bajo en China, y eso aviva las preocupaciones a nivel global, pues por demanda tanto de commodities como de productos y demás. Por el lado europeo, pues nada, ya sabíamos que más o menos a mediados de semana, entre miércoles y jueves, conocimos que el señor Johnson había llegado a un nuevo acuerdo con los líderes de la Unión Europea. Inclusive el señor Jean-Claude Juncker, que es la cabeza de la Comisión Europea, pues había dicho y había manifestado que se había llegado a un acuerdo nuevo y que se encontraba bastante satisfecho, pero pues lo primero que habíamos tratado aquí en la llamada o en el comité de la mañana, pues era el hecho de que esto no era suficiente, que el señor Johnson iba a tener que enfrentarse al Parlamento nuevamente, pues para que le aprobaran el acuerdo y de esa forma poder llevar a cabo el Brexit. Nada, desde el mismísimo día que salió el acuerdo, el señor viaja a Gran Bretaña, a Inglaterra, lo presenta al Parlamento y no pasa. Ya el sábado conocimos que la votación pues no fue favorable, los acuerdos aún se encuentran sin ser ratificados por parte del Parlamento británico, y le agregaron un poquito más de incertidumbre, pues porque digamos que ya teníamos en la cabeza ese 31 de octubre como el plazo final, y entonces el Parlamento, después de no aprobar estos nuevos acuerdos, le dice al señor Johnson y a su gobierno que debe ir a la Unión Europea para buscar un aplazamiento de esa fecha límite del 31 de octubre. Entonces, a ver cómo estamos, el señor Johnson realizó un nuevo acuerdo, un nuevo set de acuerdos con los líderes de la Unión Europea, lo presentó al Parlamento, el Parlamento no lo aprobó, y adicionalmente a eso, pues le pidió al señor Johnson que hiciera un pedido de aplazamiento del 31 de octubre como fecha límite para llevar a cabo el Brexit. Entonces, pues nada, nos encontramos bajo ese panorama el día de hoy y a la espera de, digamos, lo que será la resolución de este tema. Por el lado asiático, pues nada, tuvimos la publicación de ese dato de crecimiento económico en China, y básicamente lo que tenemos son noticias de política monetaria y de estímulos económicos y demás, y es que el Banco de China, el Banco Central de China, las próximas semanas tiene 2 reuniones absolutamente importantes de política monetaria, en las que ya anunciaron, y ya inclusive la cabeza del Banco Popular de China, el señor Yi Gang, enfatizó en que la política monetaria iba a seguirse manejando de la misma forma y que pues no se preveían mayores estímulos en el corto plazo, debido a que pues el crecimiento, a pesar de que es bajo, les parece que es aceptable para la coyuntura y demás que pues se ha venido presentando, y especialmente hago mención de eso pues, por los enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China básicamente. Por el lado del Medio Oriente tenemos las mismas noticias. La OPEP básicamente lo que ha hecho es soportar los precios de mercado mediante declaraciones de intenciones, más no hemos tenido digamos hechos fundamentales o concretos. Entonces pues nada, bajo el mismo panorama estamos esperando
ahora que se reúnan para que ratifiquen los acuerdos, y en dado caso pues ya nos dijeron que inclusive podrían evaluar la posibilidad de incrementar la cuota de recorte en producción pues para darle un mayor apoyo a los mismos en el mercado. Bueno, entonces bajo este panorama los mercados amanecen un poquito, digamos, tensionados y con un poquito de volatilidad, sobre todo a la baja. No obstante, los movimientos no son tan amplios, entonces tenemos el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq descendiendo. El primero lo hace en menos 0,05%, el S&P en 0,01% y el Nasdaq en 0,04%. Son movimientos a la baja, no obstante, son más bien leves movimientos. Lo que sí no es leve es el movimiento de la bolsa de Inglaterra. El FTSE 100 se mueve a la baja hasta los 7.146 puntos y eso representa una caída del 0,39%. Cuando uno mira el agregado europeo, está cayendo el Eurostoxx en 0,47%, principalmente impulsado por la bolsa francesa, con el CAC descendiendo un 0,5%. A nivel regional, la bolsa mexicana, después de los hechos que se sucedieron a finales de semana, cuando pues el hijo del Chapo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, fue capturado y posteriormente liberado, pues de cierta forma ha hecho mella sobre la confianza inversionista y tenemos la bolsa mexicana cayendo alrededor de un 0,13%. Por su parte, por ejemplo, la bolsa brasileña se comporta positivamente, subiendo un 0,24%. En temas de commodities, tenemos el WTI y el Brent reaccionando, sobre todo pensaría uno a esos datos económicos chinos, pues porque siendo el principal demandante a nivel global, digamos que en la medida en que no se comporte su economía positivamente, pues las expectativas de mercado es que la demanda para el próximo año, que es la principal preocupación en este momento, pues no va a estar, digamos, tan favorable, y pues en esa medida, por el lado de la demanda, digamos que el soporte no está. Sin embargo, después de las declaraciones de los líderes OPEP y demás, con respecto a brindarle soporte a los precios de mercado, pues cuando se necesite, tenemos un comportamiento positivo. Además, tuvimos información de refinación y demás en los Estados Unidos que muestra que los inventarios, a pesar de que crecieron, pues podrían más bien mantenerse sobre los niveles en los que están. Tenemos el WTI sobre los $54.55, eso es una subida del 1,15%, y tenemos el Brent sobre los $60.14, lo que representa una subida de alrededor del 0,38%. En temas de monedas, pues la semana pasada tuvimos un comportamiento sobre los mismos niveles o sobre la misma zona de congestión que hemos venido tratando en el peso colombiano. No obstante, sí vimos una leve revaluación en el último día de la semana, producto principalmente de la apreciación del euro y con ello la desvalorización del dólar como un todo cuando uno mira el DXY, el índice de XY. Entonces hoy básicamente podríamos empezar alrededor de los 3.438 pesos, levemente por debajo de esos 440 que habían sido como nuestro soporte o nuestro piso de la zona de congestión. Pues esperaría uno que después de estas noticias, después de los datos económicos y demás, de un poco el alivianamiento de los temas entre Estados Unidos y China, pues hoy tengamos una jornada también de revaluación. No obstante, pues ya hemos visto que la ruptura, por lo menos de esas cotas, de esa zona de congestión, pues ha sido de cierta forma difícil y le ha costado pues al precio de la divisa. Los niveles hacia arriba ya los conocen, está el 56, posteriormente el 72, el 84, el 503 como máximo y un 536 proyectado estadísticamente. Los niveles hacia abajo van hasta el 402, 400 como figura, pasando por un 426, 25. Si el movimiento es absolutamente amplio, vamos hasta el 380, pasando por los 389. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos entonces un gran resto de día y un feliz inicio de semana.